Muy bien, muy buenas noches, tengan todos ustedes y también los que nos siguen en las redes sociales. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie que es el libro del Génesis y vamos a tratar un tema que he titulado Mayordomos de Dios. Mayordomos de Dios. Abran su Biblia ahí en Génesis 2, verso 15 al 17. Génesis 2, verso 15 al 17. Dice así: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Hermanos, continuamos estudiando este capítulo 2 del libro del Génesis y el día de hoy nos encontramos en la tercera sección de nuestro estudio, en el cual vemos que Dios coloca a Adán en el huerto y lo coloca como administrador del mismo, como mayordomo del huerto. Ahora bien, aunque el huerto dijimos que era un paraíso por todo lo que involucraba dentro del mismo, Dios nunca tuvo en mente el hecho de que Adán hiciera nada. O sea, Dios no colocó a Adán para que él tuviera un largo periodo de vacaciones de ocio. Dios lo puso precisamente a labrar y a cuidar ese huerto. Dios desde un principio colocó a Adán en el huerto y lo puso a trabajar. Ahora, lo que vamos a estudiar el día de hoy es precisamente esta frase: para que lo labrara y lo guardase. Para que lo labrara y lo guardase. Ahora, ¿qué implica esta frase? Hermanos, implica muchas cosas, pero no solamente implica una responsabilidad para Adán. Era una responsabilidad tanto para él como para Eva, como lo vamos a ir estudiando el día de hoy. Y una de las cosas que podemos nosotros apreciar de este punto donde Dios lo pone para guardar y labrar esta tierra, no solamente conlleva la idea de trabajar, sino también incluye el hecho de que le da a Adán un propósito de vida, un propósito. El tener propósito en la vida, eso nos proporciona sentido, el saber por qué estamos aquí, el porqué de nuestra existencia. Hermanos, hay muchas personas que llegan al fin de sus días y nunca descubrieron cuál fue el propósito de su vida. Y el hecho de que Dios le proveyera a Adán un propósito en su vida, le está trayendo a él un sentido en la vida. Tenía dirección, tenía una razón de existir. Y es precisamente lo que Dios le proveyó a Adán, una existencia en él mismo, en un propósito, una dirección. Y este texto que dice, Dios lo puso en el huerto de Edén, ahí vemos cómo comienza este sentido que le da a Adán. Miren, vamos a ver cómo, en primer lugar, nosotros hemos estudiado que el huerto implicaba un lugar como santuario, un templo. ¿Cómo sabemos eso? Porque Dios se manifestaba ahí con ellos. Dios caminaba con ellos. El Edén tiene muchos rasgos que también vemos en el tabernáculo y en el templo. Por eso deducimos que el Edén era un santuario, un lugar de devoción a Dios. Un lugar donde Dios venía y se encontraba con el hombre y tenían cierta comunión. Entonces, lo primero que nosotros debemos de observar es que Adán debió de ser un sacerdote de Dios. ¿En dónde? En ese huerto. Adán era el sacerdote de Dios. Esto implica parte de su mayordomía, tener cuidado de él mismo. ¿En qué sentido? En su devoción a Dios, en su comunión con Dios. Dios precisamente en el huerto pone dos árboles, el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Ahora, ¿cuál es el sentido de que hubieran dos árboles? Bueno, en cierto aspecto, ahí vemos cómo Adán tenía la responsabilidad de guardar su comunión con Dios. Vayamos a Génesis 2:16 para que podamos entender un poco lo que les quiero comunicar. Génesis 2:16. Vemos que es ahí en el verso 17, pero vamos a leer desde el 16, pero en el verso 17 encontramos el primer mandamiento que Dios da a la humanidad. Vean cómo comienza el texto.
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ahí está el primer mandamiento: no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, Adán debía de mantener, como hace rato decía, su comunión con Dios. ¿Cómo mantenía o cómo debía de mantener su comunión con Dios al guardar el mandamiento? Esto es lo que vemos en el momento de que ellos son expulsados del huerto. ¿Por qué fueron expulsados? Por haber desobedecido este mandamiento. La desobediencia trajo separación con Dios. Esa comunión íntima con su Creador se perdió. ¿Por qué razón? Porque Adán no guardó el sacerdocio, no mantuvo su comunión con el Señor. Adán, hermanos, no solo fracasó al no mantener su comunión personal con el Señor, al recibir el fruto prohibido de Eva. Incluso él fracasó en el momento de no instruir a Eva al respecto. Miren, ¿cómo sabemos en primer lugar que Adán fracasó respecto a su comunión con Dios? Porque Dios, al darle un mandamiento, estaba manifestando cuál era la voluntad de Dios. En los mandamientos nosotros podemos ver qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que Dios espera de nosotros, cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y en este sentido, al decirle a Adán: no comerás de ese árbol, le estaba planteando cuál era su voluntad, cuál era su deseo, qué era lo que Adán tenía que hacer: no comer. Entonces, ¿cómo podría mantener Adán su comunión estrecha con Dios? Al guardar ese mandamiento. Pero al quebrar ese mandamiento, ¿qué fue lo que ocasionó? Que fueran expulsados del huerto. Al ser expulsados, obviamente, vino como consecuencia de quebrantar ese mandamiento, y su comunión íntima con Dios se vio fracturada, separada. Entonces, lo primero que vemos en el santuario del Edén es que Adán no mantuvo esa comunión directa con Dios, esa comunión íntima como sacerdote. Él no tuvo cuidado de su relación con él. De alguna manera, él violentó el mandamiento de Dios, la instrucción, y lo llevó precisamente a todo lo que vemos en la actualidad, ¿no? Un desastre en la vida normal. Ahora, Adán no solamente fracasó en no tener cuidado de su comunión con Dios, fracasó también el no instruir a Eva. Vean lo que dice Génesis 3:6. Génesis 3, verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Observen, estamos leyendo cómo es de que Adán en un momento dado comió este fruto. O sea, te puedes imaginar, miren, la instrucción fue clara a Adán de parte de Dios: de ese árbol no comerás. O sea, la instrucción es clara, no había ambigüedades, era muy claro: no comas de ese fruto. Pero viene Eva siendo engañada y le da de comer y le ofrece este fruto a Adán. ¿Qué debió de haber hecho Adán? Pues obviamente poner un stop. Oye, Eva, ¿qué es lo que estás haciendo? El Señor nos prohibió hacer esta situación y tú estás haciendo precisamente lo opuesto a lo que Dios nos ha demandado. O sea, Adán no solamente come el fruto y quebranta y rompe, en primer lugar, su comunión con Dios, sino esa comunión con Dios también se mira en el momento de no corregir e instruir a Eva, ¿no? Porque Adán en este momento hubiera dicho: oye, Eva, discúlpame, pero no voy a comer lo que tú me quieres ofrecer. ¿Por qué? Porque el mandamiento de Dios fue claro. Leamos otra vez el texto. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Miren, Eva fue engañada, pero Adán no. Adán no fue engañado. El pecado de Adán implica que fue llevado a cabo en rebelión abierta a la instigación de Dios. Hay una variante ahí.
Eva comió del fruto porque ella sí fue engañada. Y Adán no, Adán comió con toda alevosía y ventaja. Él sabía la situación. Adán no engañó a Eva, perdón, Eva no engañó a Adán respecto al fruto. Y Adán no hizo absolutamente nada. Ciertamente ambos son responsables, sin embargo, cada uno de ellos va a recibir una responsabilidad mayor, en este caso Adán. ¿Por qué? Porque era el responsable de guardar el huerto y Eva, como vamos a estudiar la próxima vez, es ayuda para guardar el huerto. Ambos son responsables del huerto. Ambos eran responsables de cuidar su comunión con Dios. Ambos eran sacerdotes de Dios. En ese sentido, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, si vamos ahí a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 8, nosotros encontramos 2:4 dice así: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En este caso, Adán dijimos que era el sacerdote del huerto y como sacerdote debía de cuidar una comunión limpia con Dios. De hecho, él la llevaba porque estaba en un estado de inocencia. Pero él descuidó su comunión con Dios. Eva descuidó su comunión con Dios porque ambos tenían un acceso directo con Dios. Pero en el momento de caer en pecado, Eva fue engañada y el varón no, en este caso Adán. Y quiero aquí que observemos un principio. Miren, si nosotros vamos a fracasar en todo cuando fracasamos en nuestra comunión con Dios. Tú vas a fracasar en todas las áreas de tu vida si has fracasado en tu comunión con Dios. Porque lo primordial en la vida de cada uno de nosotros es nuestra comunión con Él. Ahora, en el Nuevo Testamento, bajo el pacto de la gracia, cada uno de nosotros somos sacerdotes. Hombre y mujer somos sacerdotes de Dios. Y debemos de cuidar nuestra relación con Él, nuestra comunión con Él. Somos responsables cada uno de una manera independiente de tener una correcta relación con Dios. Adán y Eva eran responsables cada uno de dar cuentas a Dios, de cuidar su relación. Esa misma responsabilidad continúa hasta ahora en nuestro tiempo. Cada uno de nosotros no podemos echar la culpa al otro o a otra persona del estado espiritual en el que estás. No le puedes echar la culpa a otra persona del estado espiritual en el que estás, porque tu comunión con Dios es personal. Adán, como más adelante vemos, le echó la culpa a Eva. Cuando Dios le llama a Adán, oye Adán, ven para acá. ¿Qué pasó, Adán? ¿No? Empieza a hacer cuentas y Adán dice, no, pues la mujer que tú me diste. O sea, esa fue la que echó a perder toda la situación. Dice Adán, vean cómo de alguna forma Adán quiso evadir su responsabilidad. Pero con Dios no podemos evadir nuestra responsabilidad. Cada uno es responsable de sus acciones. Y nuestra relación con otras áreas de nuestra vida va a depender de nuestra comunión con Dios. Por eso el principio es, fracasamos en todo cuando fracasamos en nuestra comunión con Dios. Si nuestra comunión con Dios no está alineada correctamente con Él, todo lo demás va a sufrir cambios. Todo lo demás se va a ver afectado. ¿Cómo lo vemos? Miren, por ejemplo, Adán cae en pecado y lo primero que afectó, en primer lugar, entendemos su comunión con Dios. ¿Y qué afectó eso? Afectó su relación con Eva. ¿Por qué? Porque la empezó a culpar. En segundo lugar, afectó la labor de cuidar y labrar el huerto, porque ahora ellos iban a cosechar, iban a sobrevivir de una manera esforzándose más, con dificultad. Ya no iba a ser tan fácil como al principio. Y en tercer lugar, toda la creación se vio afectada por el pecado. Dice Romanos que la creación espera todavía de ser liberada de la esclavitud de corrupción. O sea, el pecado tiene la capacidad de expandirse y contaminar todo lo que lo rodea. En este caso, el pecado de Adán y Eva terminaron contaminando toda la creación de Dios. Ahora,
Una de las cosas entonces que vemos es que nuestra comunión con Dios es lo único que tiene sentido en la vida. Lo único que produce sentido para nosotros. Adán, de alguna forma, vemos que Dios lo puso ahí a labrar y a cuidar el huerto. Pero sobre ese cuidado y ese labrar el huerto, tenía que primeramente cultivar su relación con Dios, su comunión con Dios. Hemos estudiado que Dios con frecuencia tenía comunión con ellos. No dice la Biblia qué tan frecuente era esa relación, pero había una relación directa con ellos. Y tanto Adán como Eva eran responsables de mantener su comunión con Dios. Y ahora en el nuevo pacto, cada uno de nosotros somos llamados sacerdotes de Él. Y lo que Dios demanda de nosotros es que cuidemos nuestra comunión con Él. En el momento en el que nosotros nos salimos de esa alineación correcta con Dios a través de la comunicación, todo lo demás se va afectado. Afecta nuestra personalidad, afecta nuestras emociones, nuestros pensamientos, afectamos a los que nos rodean y todo se va perjudicando a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque nos hemos desenchufado de nuestra comunión con Dios. Ahora, en segundo lugar, ¿qué aprendemos de este texto? Miren, dice el texto que Dios puso al hombre en el huerto para que lo labrase y lo guardase. Bueno, Adán como mayordomo era responsable principal del encargo de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Lo podemos deducir porque Adán le puso el nombre a los animales. Incluso le puso el nombre a Eva, le llamó varona. En ese contexto es obviamente un mayordomo principal y a lo largo de la escritura eso lo vemos cuando Pablo enseña con claridad que el varón es cabeza de la mujer. O sea, el varón en ese momento en el huerto tenía un estado de autoridad. Sin embargo, dentro de la narrativa del Génesis, vemos que Dios le provee una ayuda a Adán para labrar y cuidar el huerto. O sea, muchas veces hemos escuchado nosotros que la ayuda de Eva, se enseña como que es ese apoyo para cuidar el hogar, para mantener a los hijos, pero eso ya es una aplicación para nuestra época. Pero en realidad, en ese momento, Él le proveyó una ayuda para ayudar a cuidar el huerto. O sea, Adán era en primer lugar el responsable, pero tenía una ayuda para llevar a cabo esa situación. Entonces, lo que quiero mencionar es que dentro de la narrativa del Génesis, vemos que Dios le provee una ayuda a Adán para labrar y cuidar el huerto. Esto implica que Adán era el único responsable o el responsable primordial, principal, pero me equivoqué. Adán no era el único responsable, era el principal encargado de labrar el huerto, pero no era el único responsable. ¿Cómo sabemos que no era el único responsable? Porque tenía un ayudante, tenía una ayuda, que era Eva. Eva, entonces, lo que vemos es que involucró a Adán en su pecado. Porque al final Eva fue engañada por la serpiente. Ella pecó. Pero ¿qué fue lo que ocasionó? Involucró a su marido en su pecado. Eva al final involucra a Adán en su pecado porque en un momento dado Eva no guardó el mandamiento de Dios. Ahora, ella no desconocía tampoco el mandamiento. Lo podemos ver en Génesis 3, del 1 al 3. Vamos a leer el texto. Ahí el texto nos narra cómo Eva tiene un diálogo con la serpiente. Y vemos que ella no desconocía el mandamiento de Dios. Vean lo que dice el verso 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni le toquéis para que no muráis. O sea, Eva no desconocía la instrucción de Dios. Hermanos, tanto Adán como Eva, obviamente entendemos que son responsables de la caída, o sea, o del pecado, de haber pecado y de haber
contaminado en un momento dado toda la creación de Dios. Pero tanto uno como el otro eran responsables. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, hablando del matrimonio cristiano, el matrimonio cristiano como tal no necesariamente recae sobre una persona el fracaso del mismo. No necesariamente cuando un matrimonio está en un momento dado de crisis, ya que ambos conocen lo que Dios ha dicho a través de sus mandamientos. Y en ese sentido nos encontramos igual que Adán y Eva. Sabemos que Adán, parte de ese cuidado y de esa labrar la tierra y cuidado del Edén, implicaba todo lo que estaba dentro del huerto. ¿Y saben también qué implicaba eso? La relación que tenía con Eva. O sea, ese labrar y cuidar no solamente era de un trabajo físico como tal, era el responsable directo de todo el huerto. Y el primer responsabilidad que tenía era mantener su comunión con Dios. Era mantener su comunión con Dios. En segundo lugar, era haber corregido en un momento dado, instruido a esta Eva, en el momento en el que Eva lo hace partícipe del pecado de ella. Y en tercer lugar, una de las cosas que vemos es de que dentro de ese huerto era responsabilidad también directa de él y en este caso de Eva, el mantener un estado equilibrado dentro de su matrimonio. Ahora, así como vemos aquí en este ejemplo de Adán y Eva, que ambos son responsables de uno realmente puede decir que es el responsable en el sentido de que Dios lo llama a cuentas, como en este caso Adán, porque ¿quién pecó primero? Primero pecó Eva, después viene Adán, lo hace partícipe del pecado, y cuando viene Dios, ¿a quién llama para hacer cuentas? A Adán. ¿Por qué? Porque él era la cabeza, el responsable principal, pero no era el único, porque eran dos responsables, pero él era el responsable principal, lo llama y hace cuentas. Pues de esa misma manera ocurre en el matrimonio. Dentro del matrimonio, cuando hay un matrimonio en crisis, no es necesariamente una persona la responsable directa del problema, porque hablando del matrimonio cristiano, ambos conocen los mandamientos de Dios. Adán conocía la instrucción de Dios, no comerás de ese fruto. Eva conocía de ese mandamiento, no comerás de ese fruto, pero ambos decidieron pecar deliberadamente delante de Dios. ¿No es cierto? Entonces, dentro de un conflicto o crisis matrimonial, ambos vienen a ser responsables delante de Dios porque ambos conocen los mandamientos. Obviamente, hay sus excepciones dependiendo del caso. Incluso podemos nosotros ver en caso de adulterio, porque en el caso de adulterio, aún ahí no es necesariamente responsable en muchos de los casos el que ha cometido la falta. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces dentro de una relación matrimonial hay mucha abstinencia sexual. Y en el libro de Corintios, 1 Corintios 7, dice que cuando un matrimonio se ponen de acuerdo para buscar de Dios, que no sea mucho tiempo, que se vuelvan a juntar para no caer en pecado por causa de no tener el don de continencia. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que muchas veces dentro de una relación, uno de los dos pone en un lugar, en una situación difícil a su esposo o a su esposa. ¿Por qué? Porque lo pone vulnerable. ¿A qué? Al cerrar esa intimidad con él. Ciertamente no es la responsable directo o directa, porque al final el que comete el pecado es responsable, pero la otra parte sí lo está poniendo en una posición complicada, donde no necesariamente esa pareja tiene que estar puesto en ese lugar difícil. Porque la Biblia dice que tu cuerpo ya no es el tuyo, ni el cuerpo de la otra persona. Por lo tanto, no debes de cerrar la puerta en la intimidad con tu pareja. ¿Por qué? Porque al final, ahí mismo podemos ver cómo ambos son responsables, porque ambos conocen los mandamientos de Dios. Y si una persona cae en adulterio y la otra dice, no, pues es que el adulterio sí, pero a ver, hagamos historia, ¿hace cuánto tiempo no tienen intimidad? O sea, tú eres responsable también porque lo has expuesto en un momento dado a tanta tensión. Ciertamente es el responsable de su pecado,
Pero así como vimos en Adán y Eva, ambos conocen los mandamientos. Y tú como hija de Dios o como hijo de Dios, sabes que tienes que cubrir a tu marido, que tienes que cubrir a tu esposa. Y si no lo haces, no podemos en un momento dado decir que toda la responsabilidad cayó sobre alguien, cuando ambos conocen como hijos de Dios los mandamientos de Dios. Y esto es lo que vemos aquí, ¿no es cierto? En este pecado de Adán y Eva. Ahora, quiero hacer un poco práctico al respecto. Miren, cada uno de nosotros tenemos un huerto en el cual Dios nos ha puesto como mayordomos. Tenemos un huerto y de alguna manera nosotros somos responsables de él. Quiero preguntarte, a manera de reflexión en este sentido, ¿cómo está tu huerto? ¿Cómo está aquello de lo cual eres mayordomo de parte de Dios? Llámale familia, llámale hijos, llámale bienes, llámale como lo que Dios ha puesto en tu vida y eres mayordomo de eso. ¿Cómo estás cuidando ese huerto? ¿Cómo estás cuidando, cómo estás labrando ese huerto? ¿Estás trabajando la tierra? ¿Estás trayendo protección a través de la comunión con Dios? ¿Estás cercando, ¿no? Para que no haya problemas dentro del huerto? ¿O de alguna manera lo estás descuidando? ¿Estás trabajando en él? ¿Lo estás cuidando? Hermanos, siempre me he preguntado, no sé, yo creo que todos, en el momento en el que la serpiente está hablando con Eva, ¿dónde estaba Adán? Uno dice, bueno, ¿y dónde estaba Adán? Miren, fíjense, el comportamiento del hombre a través del tiempo no cambia. O sea, prácticamente seguimos manifestando las mismas actitudes, las mismas acciones. Si seguimos ese mismo pensamiento, yo sé que el texto no lo dice, pero lo más seguro es que Adán estuviera trabajando. Así, o sea, de alguna manera alegórica, quiero impactar tu manera de pensar. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto es una ironía, hermano. Lo que Dios dejó como una bendición, el hombre lo ha hecho una adoración. Hay muchos varones que descuidan su huerto. ¿Por qué? Porque se la pasan trabajando y trabajando y trabajando y dejan a la serpiente que le hable a la mujer al oído. ¿No es cierto? O incluso descuidamos el huerto con los hijos. Descuidamos nuestra comunión con Dios, que es la primordial dentro del huerto. Porque mi comunión con Dios me va a ayudar a funcionar bien con todo lo demás. Entonces, una de las cosas que vemos es que lo que Dios nos provee como una bendición, nosotros levantamos de eso un altar de adoración. Y hermano, no dejemos que nada quite nuestra atención de guardar el huerto. Yo sé que muchos de nosotros probablemente no lo hemos hecho muy bien, pero por eso es por lo que Dios envió a su Hijo Jesucristo para redimir nuestras equivocaciones, para redimir nuestro pecado. Esta semana estaba platicando y precisamente salió algo similar a esto que estoy platicando, ¿no? El hecho de que cómo viene el sentimiento de culpa, vienen sentimientos porque, bueno, los hijos ya crecieron, uno ya se casaron, incluso ya no viven en casa, la relación de matrimonio es un desastre, ya no hay. Y viene la culpa, ¿no? Viene el hecho de saber que se encuentra en un lugar donde ya está solo completamente, donde ya no hay una posibilidad de poder restaurar cosas que han pasado. Y ciertamente hay cosas que nosotros ya no podemos en un momento dado regresar el tiempo o podemos cambiar, porque las cosas ya se hicieron como sucedieron por nuestras decisiones. Y lo único que nos queda es sobrellevar las cosas. Pero déjame decirte algo, aún en esa situación difícil en la que pudiéramos estar atravesando o cosechando las consecuencias de nuestros pecados o malas decisiones, Dios nos da la gracia para sobrellevar esas dificultades. No esperemos que a lo mejor se resuelvan bien y que volvamos a ver un momento de alegría, ¿no? A lo mejor de ver, no sé, una familia reunida como tal. No esperemos muchas veces eso. Pero sí esperemos que la gracia de Dios nos va a sostener. Porque hay cosas que nosotros hemos hecho en el pasado que seguimos cosechando, que no podemos cambiar. No podemos en un momento dado
dar la vuelta a la página y ver ya algo armonioso. Tenemos que sobrellevar esas cosas, vivir con eso, ¿no? Hijos dejados, ¿no? En un momento dado, relaciones rotas, que lo único que queda es sobrellevar ese tipo de relaciones. ¿Por qué? Porque son consecuencias que vamos a arrastrar toda la vida. Pero la gracia de Dios es la que nos fortalece para poder sobrellevar ese tipo de situaciones adelante. Entonces, no todo está perdido. Dios quiere restaurar tu huerto. Dios quiere restaurar tu vida. Porque cada uno de nosotros tenemos un huerto del cual somos responsables delante de Dios. Y tarde o temprano, como mayordomos, vamos a ir a entregar cuentas. Y así como Adán y Eva debían de cuidarse mutuamente, porque por eso es una ayuda a cuidarse mutuamente, era una ayuda mutua. Así debemos nosotros en un momento dado cuidarnos mutuamente, ¿no? Cuidar a los hijos, cuidar a la familia, cuidar el trabajo, cuidar lo que Dios nos ha puesto para llevar esa mayordomía. Entonces, una de las cosas que hemos aprendido hasta aquí, en primer lugar, es de que Dios puso a Adán en Edén. Dios lo puso en el Edén, ahí en el huerto, con la finalidad de llevar esa vida de sacerdote en una comunión íntima con Dios. Él debía de cuidar esa comunión. Pero ¿cómo es que él la debía de cuidar? Bueno, pasemos al tercer punto. ¿Cómo es que él debía de cuidar esa comunión? En el huerto había dos árboles. Uno es llamado el árbol de la vida y el otro es llamado el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios ya había dado a conocer su voluntad a través del mandamiento: no comerás. O sea, Adán no ignoraba eso. Eva no ignoraba eso. Dios puso el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y Adán tenía el mandamiento ya establecido. Ahora, ¿qué tenía que hacer Adán? Adán tenía que guardar su comunión con Dios. ¿Cómo? No comiendo el fruto del árbol prohibido. Si Adán se mantenía lejos del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, estaba el asunto tranquilo. Ahora, la pregunta que muchos pudiéramos hacernos es: ¿por qué Dios colocó ese árbol ahí? O sea, todo hubiera sido más fácil si no estuviera ahí, ¿no es cierto? O sea, si Dios buscaba tener una relación con el hombre, hubiera sido más fácil no ponerle ese árbol ahí y dejar simplemente el árbol de la vida. Pero todo esto se aclara cuando entendemos cuál es el propósito por el cual Dios nos creó. ¿Por qué Dios nos creó? Miren, a lo largo de la Biblia, como ustedes me han escuchado decir constantemente, Dios en su soberanía y en su soberana voluntad, sin ninguna necesidad, le plació entrar en comunión de amor, en una comunión de amor con la humanidad. Si nosotros entendemos esa parte, podemos entender entonces por qué Dios permitió que estuviera ese árbol ahí. ¿Por qué Dios permitió que la serpiente le estuviera hablando al oído a la mujer? ¿Por qué Dios permitió que Eva le diera ese de comer también a Adán? Todo implica, al saber cuál es el propósito por el cual Dios creó la humanidad. Dios creó la humanidad, repito, en su soberana voluntad, sin ninguna necesidad. Y en esa creación, Dios le plació tener una comunión con él, con la humanidad. Ahora, Dios buscaba entonces una comunión con el hombre, pero el amor del hombre hacia él debía de ser un acto de libre voluntad. O sea, si Dios buscaba tener una comunión con la humanidad y que la misma humanidad tuviera un amor hacia Dios, ese amor tenía que haber sido hecho de una manera libre. O sea, que el hombre amara de una manera libre al Señor. Miren, si el árbol del conocimiento del bien y del mal no estuviera ahí, entonces el hombre de una manera simplemente iba a dirigir su atención hacia Dios. Pero ¿cómo Dios hubiera sabido si esa intención de adorar a Dios era de un fruto natural del amor del hombre, más que poniendo ese árbol? Ese árbol que al final iba a hacer la distinción entre un amor libre a Dios
o escoger amar algo más. ¿No es cierto? Entonces, por eso Dios puso ese árbol ahí. ¿Por qué? Porque el amor que Él quería de la humanidad tenía que ser libre. No nos hizo robots. Porque de lo contrario hubiera sido hecho, bueno, pues yo te voy a crear, pero te voy a crear sin nada acerca de ti que te pueda distraer del amor hacia mi persona. Entonces, el amor que Dios buscaba, que nosotros como humanidad le diéramos a Él, tenía que ser libre. Un acto libre de nuestra voluntad. Ahora, y para eso tenía que haber dos cosas. Tenía que haber libertad y capacidad de elección. Por eso hay dos árboles, porque Dios puso ahí al hombre para que en el ejercicio de su libertad, Adán escogiera amar a Dios libremente. Sin que Dios le dijera, ¿sabes qué, Adán? Yo voy a poner este árbol aquí, no comas ese fruto y también te voy a programar para que no lo hagas. O lo voy a cuidar. No, Dios puso ese árbol y también puso el árbol de la vida. Y Adán, en el ejercicio libre de su voluntad, tenía que escoger. Dios no ejerció coerción sobre él para que Adán le diera una lealtad en su adoración a Dios. Si Dios buscaba ese amor de la humanidad, tenía que ser libre. Por eso puso dos árboles, para que Adán libremente pudiera escoger. Y por eso había dos árboles, para que hubiera también capacidad de elección. O el árbol de la ciencia del bien y del mal, o el árbol de la vida. Miren, esto es como un ejemplo que les puse hace tiempo, en el sentido de que si yo les hubiera dicho, miren, yo me casé con mi esposa porque la amaba muchísimo. Y a causa de ese amor, del fruto de ese amor, yo por eso me casé con ella. Pero resulta que en el momento en el que estamos firmando con el juez, tengo al papá con una pistola en mi cabeza. O sea, ¿fue libre mi elección? ¿Fue realmente libre el amor que yo decía tener hacia ella? O si yo les hubiera dicho, ¿saben qué? Me casé con ella porque es la mujer más hermosa de la tierra. Pero resulta que es la única. O sea, ¿había capacidad de elección? ¿Verdad que no? Entonces, para que hubiera un acto libre del hombre, tenía que tener libertad y capacidad de elección. Dios le dio esas dos capacidades al hombre en el huerto del Edén. Estaban dos árboles donde cada uno representaba adorar a Dios o escogerse a uno mismo. ¿Y qué hizo la primer pareja en el huerto? Se escogió a ellos mismos. El hombre, al escoger el árbol de la ciencia del bien y del mal, escogió vivir autónomo de Dios. El árbol implicaba la independencia de Dios. Al llegar a creer en un momento dado que el hombre, fuera de Dios, tenía la capacidad de saber qué es lo mejor para ellos. Eso significaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Llegar a pensar que yo puedo vivir independiente de Dios y tener la capacidad de saber qué es lo mejor para mí. ¿Y saben qué es lo más trágico? Que esta sigue siendo la historia del hombre y como consecuencia el fracaso del mismo. Pensar que sacar a Dios de la ecuación y sacar a Dios de las decisiones y de nuestras actividades diarias es la mejor decisión. Pensando que mi punto de vista es mejor sobre cualquier cosa. Y si nosotros vemos, otra vez es remontarnos al primer principio que vimos. Vamos a fracasar en todo si fracasamos en nuestra comunión con Dios. Vas a empezar a tomar decisiones sin consultar a Dios y te vas a equivocar. Vas a empezar a llegar a creer que es lo mejor para ti sin saber cuál es la opinión de Dios al respecto y nos vamos a equivocar. Y así como Adán y Eva en un momento dado, somos sacerdotes de Dios y somos responsables de mantener nuestra comunión con Dios y también de guardar nuestro huerto. Llámese el huerto que Dios te haya dado. Tú tienes un huerto del cual Dios te ha puesto como mayordomo y vamos a entregar cuentas de eso. Y en tercer lugar, y por último, vemos que si nosotros nos independizamos de Dios y escogemos comer el fruto del árbol prohibido, es de alguna manera llegar a pensar que podemos llevar nuestra vida sin consultar a Dios. Y ese es precisamente el gran fracaso del hombre. Llegar a pensar
que podemos vivir independiente de Dios. Hermanos, esto es algo normal para el hombre no regenerado, el incrédulo. Pero para nosotros como cristianos, para nosotros como hijos de Dios es inconcebible. Porque nosotros como hijos de Dios necesitamos ajustarnos al mandamiento de Dios. Nosotros no ignoramos la palabra de Dios. Nosotros no ignoramos el conocimiento ni cuál es la voluntad de Dios plasmada en la Biblia. Y al no ignorar eso, nos estamos haciendo más responsables de las malas decisiones que tomamos sin consultar qué es lo que dice Dios al respecto. Y después terminamos cosechando amargamente, pues todo lo que hemos sembrado sin consultar a Dios. Hermanos, la reflexión de este día acerca del huerto es, de alguna manera, no ser indiferentes a lo que Dios nos ha hablado, a lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra. Como creyentes, cada uno de nosotros no ignoramos lo que Dios demanda de nosotros, lo que Dios espera de nosotros. Los mandamientos de Dios son claros, ¿no? Están ahí plasmados. La diferencia, como hemos dicho constantemente, no es la doctrina, no es lo que cantamos. La diferencia es cómo vivimos. Porque cada uno de nosotros como cristianos vivimos de una manera diferente. Tenemos la misma doctrina, cantamos las mismas alabanzas, pero vivimos de una manera distinta. Y es ahí donde Dios quiere que lo que nosotros escuchemos, lleguemos a vivir de tal manera que se empalme con lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque eso es precisamente lo que nos hace ser creyentes. Ciertamente dentro de este caminar como cristianos va a haber situaciones difíciles, va a haber situaciones donde no la vamos a hacer muy bien, pero Dios ha provisto a su Hijo Jesucristo. ¿Con qué fin? Para redimir esas cosas que aún en nuestras equivocaciones pueden ser redimibles. Y cuando me refiero a redimir es rescatarlas. O sea, hay veces que nosotros decimos, no, de aquí ya ni el chapulín no me va a salvar. Pero déjame decirte algo, cada situación en nosotros es redimible si venimos a ponérselas delante de Dios. Esa idea de ser redimibles no implica el hecho de que pueda restaurar a lo mejor las cosas como al principio, pero sí nos va a ayudar a sobrellevar esas situaciones complicadas. Uno podría decir, pero pastor, Dios no puede hacer las cosas. Sí, Dios puede hacer las cosas difíciles, pero qué complicado muchas veces es, por ejemplo, los hijos de otros matrimonios, ¿no? En los matrimonios pasados que a lo mejor hayamos tenido, ¿no? O situaciones complicadas de falta de perdón entre familiares. O sea, para que haya una restauración tiene que haber dos personas. Una reconciliación, perdón. Porque para que Dios restaure, no importa si es uno, dos o tres, Dios puede restaurar a una persona individualmente. Pero para que haya una reconciliación entre dos partes, las dos partes tienen que estar de acuerdo. De lo contrario, no puede haber reconciliación. Y ahí es cuando entonces nosotros entendemos la parte que le dijo, por ejemplo, citando a Moisés, por la dureza del corazón. No es de que los dos no sean creyentes, es que el corazón muchas veces está tan duro que abiertamente deciden no obedecer a Dios. Entonces, por la dureza del corazón, dice, Dios le dio carta de divorcio. O sea, no es algo que haya sido originado por Dios. Es algo que Dios dio para regular una situación que estaba sucediendo en el pueblo de Israel. O sea, se estaban divorciando por cualquier cosa. Y el Señor dice, no, espérame. Vamos a dar carta de divorcio, pero vamos a regular esa conducta que ya estaba en el pueblo de Israel, pero que no estaba siendo regulada y que no entraba dentro del orden de Dios. ¿Por qué razón ocurre eso? ¿Por qué razón ocurre problemas entre familiares, entre hermanos en la fe? Precisamente por eso. Todos sabemos los mandamientos de Dios, pero no todos queremos en un momento dado ajustarnos a la voluntad de Dios. ¿Cuál es esa voluntad? Perdona. No, pero es que me ha hecho tal cosa o el agravio. No puedes perdonar el agravio. ¿No? Pablo le dijo a de Onésimo, ¿no? A Filemón, oye, si algo te debe, ponlo a mi cuenta, yo te lo pagaré. ¿Y sabes qué quería decir eso? No es de que Pablo le estaba diciendo, yo tengo dinero para pagarte. Lo que Pablo le estaba diciendo, tú a mí también me has debido mucho.
y yo no te he cobrado. Y si yo no te he cobrado, tú también tienes la capacidad de perdonar a Onésimo las faltas contigo. Esa es la actitud de un creyente. El hecho de que nosotros como cristianos sabemos cuál es la voluntad de Dios. Y nosotros muchas veces decidimos abiertamente, a pesar de que hemos escuchado, participar del pecado ajeno. Limpiemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida y pongamos nuestra vida a Dios. Porque al final, hermanos, ciertamente yo creo que los que estamos aquí en la sala, en un momento de nuestra vida no le hemos hecho muy bien. Y es el hecho de que no la hemos hecho muy bien que nos incapacita a levantar la mano en contra de alguien. Que pudiéramos estar sabiendo que no le está haciendo muy bien. ¿Por qué? Porque también nosotros hemos estado en esa situación. Y es ahí cuando muchas veces me decían, ¿no? Es que el pastor sabe y no hace nada. No, sí. Pero cuando nosotros ponemos el dedo, muchas veces ahí es donde ya al poner las situaciones viene el ¿y por qué? Pues no, que no hacía nada y ahora que estoy haciendo algo te enojas. No, dejamos que Dios a través de su palabra, que es clara cada domingo y cada viernes, sean redargüidos por el Espíritu Santo. ¿No es cierto? Porque al predicar la sana doctrina desde el púlpito, domingo tras domingo y viernes tras viernes, el pueblo de Dios no ignora la voluntad de Dios. Y mi conciencia está limpia. ¿Por qué? Porque yo les he dado todo el consejo o parte del consejo de Dios. Y ha sido claro. La situación es del corazón. ¿Por qué? Porque es el corazón el que no se quiere ajustar a la palabra, al mandamiento, a la instrucción. Pero la instrucción ha sido clara. Hemos hablado de tantos temas que yo creo que toda situación que hemos atravesado como iglesia o los que nos están viendo por las redes sociales, yo creo que se han identificado con uno de esos temas. Que no se trate de una manera individual no significa que no se trate. Se ha tratado desde el púlpito. Pero así como decíamos en el estudio del miércoles, de Mateo. Y yo les decía a los hermanos, cuando Jesús fue llevado a Antipas, antes de que fuera llevado a Antipas, estuvo con Poncio Pilato. Y Pilato le hacía preguntas y Jesús en un momento dado le respondía. Pero cuando fue a Antipas, Antipas le cuestionó y Jesús no abrió su boca. No le dijo nada. La pregunta es, ¿por qué no le dijo nada? ¿Por qué Jesús no le dijo nada a Antipas? ¿Por qué no le dijo, oye, arrepiéntete? Porque yo hablé de ti y te dije que eras un zorro, man. Y sigues igual en las mismas andadas. ¿Por qué no le dijo nada? ¿Sabes por qué? Porque Antipas estuvo expuesto a la palabra de Dios. Más de una vez. Juan el Bautista lo confrontó. Tu estilo de vida no glorifica a Dios. Y le costó la cabeza. Pero Antipas no ignoró el mensaje de Dios. Y cuando estuvo ante Jesucristo, Jesucristo, ¿qué le iba a decir? Si ya había escuchado la voz del profeta, Juan, el mismo Antipas reconocía que Juan era un enviado de Dios. El mismo Antipas reconocía que Juan el Bautista realmente era genuino y que su mensaje era claro, pero deliberadamente rechazó el mensaje. Si está rechazando el mensaje de un mensajero de Dios, ¿qué le espera ante el Señor? O sea, el Señor le iba a decir lo mismo y él mismo iba a actuar igual, porque si tú lees la narrativa de Mateo, dice que él nada más estaba viendo para ver si hacía un milagrito o algo. Él nada más quería entretenimiento, pero había sido expuesto a la palabra de Dios. Hermanos, cuando vino el joven rico, vino ante el Señor y fue expuesto a la palabra de Dios. Él vino, lo hemos estudiado, con la actitud correcta. ¿Qué debo de...? O sea, llega con el Señor y se arrodilla. Tenía la actitud correcta. Le hace la pregunta correcta. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Recibe la respuesta correcta. Ve y vende todo lo que tienes y ven y sígueme. El Señor lo confrontó con su pecado. Porque le dijo, los mandamientos, ¿sabes? Señor, desde mi juventud los he guardado. Ah, sí, pero has faltado al primero porque eres un idólatra. ¿Por qué has faltado al primero? ¿Cuál es el primero? Ama a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y tú no eres capaz de desplazar todo lo que tú tienes, que es tu culto a la adoración, por mí. Vende todo lo que tienes. Y no quiso cambiar su ídolo. ¿Qué fue lo que hizo? Se fue triste porque tenía mucho. ¿Y qué le dijo el Señor? Ahí en el texto que dice, y Jesús amándole, lo dejó ir.
No confundamos el amor con el hecho de que el Señor tenga consentidos. Dios no tiene consentidos. Dios nos ama. Juan 3:16 es claro, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿no? El amor de Dios está ahí, se ve, pero no por en base a su amor, es el amor como muchos paternamente pudiéramos tener aquí terrenal. Ay, amo tanto a mi hijo que no quiero que le pase nada. Ay, lo voy a guardar aquí, lo voy a poner aquí para que no quiero que ni me lo toquen. No, Dios no es así. Dios te dice, yo te amo, pero tú tienes que en un momento dado dejar lo que amas y seguirme. Esos dos árboles están ahí todavía. Esos dos árboles siguen ahí. La situación es, ¿cuál de los dos vas a tomar? El árbol que de una manera manifiesta autonomía de Dios, o sea, autonomía en el sentido, no necesito a Dios, soy autónomo en mis decisiones, o ir al árbol de la vida, donde es reconocer nuestra dependencia de Dios. Esos dos árboles significan eso. Mi independencia de Dios y mi dependencia de Dios. ¿Y qué hizo el hombre? Dijo, no, mi independencia. ¿Por qué? Porque yo tengo la capacidad de saber qué es lo mejor para mí. Y no nos hemos dado cuenta que somos tan ciegos que podemos caernos una y otra vez. Y necesitamos depender de Dios. Constantemente, cada día en nuestra vida. Depender de Dios. Hermanos, dependamos de Dios. En la dependencia de Dios está la bendición garantizada. No hay falla ahí, hermanos, no hay falla. De verdad, no hay falla. Sí, la dependencia de Dios nos ayuda. Primeramente, no importa las circunstancias. Yo lo que estoy hablando no de las circunstancias. Mismo Dios puede cambiar las circunstancias. Pero aun si no cambian las circunstancias, nuestra tranquilidad y nuestra paz y el gozo que viene de parte de Dios no está en las circunstancias. Está en el Dios en el que confiamos. Porque todo puede seguir igual, caerse y derrumbarse, pero si el Señor está con nosotros, eso es lo que va a hacer la diferencia. No importa si perdiste amistades, no importa si perdiste familiar, si tú permaneces en el Señor, tienes la bendición garantizada. Y déjame decirle algo a los que somos papás, o que independientemente si viven contigo o no tus hijos, a lo mejor ya no tenemos tanta influencia sobre ellos porque no están en casa, pero la bendición va a venir sobre nuestros hijos si nosotros permanecemos como padres fieles a Dios, fieles a Dios. Porque la Biblia dice que no ha visto a justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Y no solamente implica el hecho de alimento, implica el hecho de fidelidad. Dios es fiel con nuestros hijos si nosotros nos mantenemos fiel. Y hay una idea mal acuñada dentro de la iglesia que cita Timoteo, que dice, si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. O sea, ¿eso a quién cita? Bueno, si no lo has hecho bien, no te preocupes, Dios sí va a ser fiel contigo. Eso no significa el texto. Si tú lees más adelante, dice, el que me negare, yo también lo negaré. ¿Por qué? Porque el que permanezca infiel por haberme negado, yo sí voy a ser fiel. ¿Qué quiere decir? Yo te voy a negar. Eso es lo que habla. No está diciendo que al ser nosotros infieles, Él va a permanecer fiel. No, hermano. Ciertamente Él es un Dios fiel, pero si nosotros nos alineamos con Él. Y la Biblia dice que Él no cambia. Él no cambia. Los que nos movemos somos nosotros, ¿no? Nosotros decidimos o estar de este lado o estar de este lado bien con Dios. Y si estamos bien con Dios, entonces todo se aplica hacia nosotros. Pero si nos salimos, entonces Dios pues va a tener, ¿no?, disciplina, tratarnos, si somos sus hijos, pero si no somos sus hijos, pues al final Dios va a tratar de todas formas con cada individuo dentro de esta tierra. Entonces, hermanos, nuestra confianza en Dios va a traer bendición no solamente a nuestra vida, también a nuestros hijos, a nuestros seres queridos. Y yo creo que como padres buscamos todo el bien hacia nuestros hijos, ¿no es cierto? Y es ahí donde nosotros debemos de ver que podemos ser canal de bendición a la vida de ellos, ¿no? Que Dios venga a la vida de ellos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, en esta noche, Señor, reconocemos que
Reconocemos que muchas veces, Señor, en nuestras vidas no la hemos hecho muy bien, Señor. Nuestra comunión contigo no ha sido la más idónea. El cuidar y el guardar el huerto que tú nos has dado a cada uno tampoco no ha sido lo más idóneo. Hemos sido independientes de ti porque constantemente comemos de ese fruto prohibido, Señor, que nos hace pensar que podemos vivir de una manera independiente de ti, que nos hace pensar, Señor, que sabemos qué es lo mejor para nosotros sin consultarte. Y no venimos a comer del árbol de vida, donde es reconocer que necesitamos de tu vida en nosotros para seguir viviendo, Señor. Aquí está nuestra vida, aquí está nuestro corazón. Sabemos que somos tus hijos, Señor. Sabemos que somos hijos tuyos y aquí estamos delante de ti. Señor, aquí delante de ti te rogamos que tengas a bien darnos un corazón, Señor, que cada día busque honrarte, busque amarte, busque deleitarnos en ese huerto, Señor, donde cuidemos nuestra comunión contigo, donde cuidemos nuestra vida contigo y donde evitemos ser partícipes de pecados ajenos, Señor. Aquí está nuestra vida delante de ti, Señor. Reconocemos nuestra necesidad de ti. No podemos, como ser buenos padres, buenos esposos. Las hermanas no pueden ser buenas madres, buenas esposas, buenas hijas, si tú no estás con nosotros, Señor. Padre, probablemente hay cosas que no van a cambiar, que vamos a cosechar. Pero dentro de eso te rogamos que tú nos ayudes, que tú nos des la gracia, Señor, para salir adelante, para sobrellevar toda dificultad de nuestras vidas. Te rogamos que tú nos des, Señor, esa capacidad. Que a mis hermanas, Señor, les des la gracia y la capacidad para ser buenas ayudas idóneas, Señor. Que ellas no hagan partícipe al varón de su pecado, sino que ellas como buenas ayuda idónea puedan ser un complemento para el varón, Señor, que les has puesto a su lado. Y también nosotros, Señor, que nos ayudes a instruirlas de una manera sabia, a corregirlas incluso de una manera prudente, pero también nosotros, Señor, ser estorbados por ellas en el momento en el que necesitamos ser estorbados. Señor, nos necesitamos, Padre. Tanto uno como el otro somos responsables de guardar el huerto. Y en esta mañana, en esta noche, Señor, reconocemos que te necesitamos para poderlo hacer. Ayúdanos a que el deseo de nuestro corazón se conforme al deseo tuyo, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes en esta esperanza que tenemos en ti, Señor. En que tú nos vas a proveer la gracia para poder salir airosos si nos apegamos a ti de cualquier situación difícil que podamos atravesar. Ayúdanos a manifestar ese carácter cristiano en nuestras vidas y a ver el ejemplo en Adán y Eva de qué es lo que no tenemos que hacer, Señor. Queremos seguir comiendo de este árbol de la vida, que es la vida tuya, Señor, para poder seguir viviendo de una manera que glorifique y exalte tu santo nombre. Ponemos en tus manos nuestras vidas en esta hora y también la vida de nuestros hijos, Señor. Te rogamos que tu gracia venga sobre ellos. Te rogamos, Señor, por esos hijos que probablemente ya no están en casa, que ya hicieron vida, que la salvación llegue a la vida de ellos, Señor. Que ellos puedan ver a lo mejor ya de lejos, pero el testimonio de cada uno de nosotros y pueda ser para salvación, Señor,
en el sentido de que puedan ver una vida plena. Y al ver esa vida plena que demos como testimonio, ellos puedan ver, Señor, también que es imposible vivir esta vida sin la vida tuya, Señor. Te rogamos por nuestros hijos, que tú les bendigas, que tú les guardes. Por la vida de sus hijos que todavía no han alcanzado salvación, que tengas misericordia de ellos, Señor. Sálvalos, Padre, sálvalos, Señor. Pablo oraba constantemente por la salvación de su nación y la esperanza que él tenía de que Israel sea salvo era el anhelo de su oración, Señor. Lo que motivaba esa esperanza, esas oraciones a favor de Israel. Y es el mismo motor en nuestras vidas, esta esperanza de que tú puedes tocar sus vidas y alcanzarlos con tu vida, Señor, con tu salvación, que oramos por la salvación de ellos. Alcánzalos, Padre. Dales un corazón receptible a tu palabra. Dales un corazón, Señor, que puedan ellos arrepentirse, ver la condición en la que están. Ven su necesidad que tienen de ti, Señor. Alcánzalos, Padre. Ten misericordia de ellos, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo, Señor, alcánzalos también. De nuestros hermanos carnales, padres, de los que todavía vivan, alcánzalos, Señor. Padre, aquí estamos delante de ti, Padre, reconociendo nuestra necesidad de ti, reconociendo la necesidad de comer ese fruto del árbol de vida, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta noche, en Cristo Jesús. Amén y amén.